Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos comenzando un nuevo ciclo con Monseñor Jorge Casareto del programa En ¿Qué creen los que creen? Así que les damos la bienvenida a todos y esperamos pasen un buen momento como estamos seguros de pasarlo nosotros. Bien, Pablo, ya te vamos a presentar después en el programa, pero hoy vamos a hablar sobre el Papa Francisco, ¿no es cierto? Porque estamos ya cumplido el año de su pontificado. Así Creo es. que va a ser el gran tema de hoy. El gran tema. Así Comenzamos. En este nuevo ciclo vamos a tener, como siempre, algún invitado, pero habitualmente vamos a trabajar con Pablo Mutini. Pablo Mutini está casado, tiene hijos, tiene nietos y es diácono. Ya en algún momento vamos a explicar lo que es un diácono en la iglesia. El tema de hoy, Pablo, va a ser el Papa Francisco. ¿Qué se te ocurre entonces? ¿Cómo podemos empezar a hablar del Papa Francisco después de haber cumplido un año de su pontificado? A ver, hablar del Papa Francisco irremediablemente me lleva a estar alegre. Momentos en los que a veces la realidad parece que te tira para atrás con algunas cosas. Lo que ha hecho Francisco, lo que voy a decir no es nada nuevo, pero lo que hizo Francisco es un ventarrón de esperanza y de transformación en la iglesia que nosotros vemos estando adentro y en la iglesia que ven desde afuera, ¿no? Con lo cual la esperanza que trae un Papa Francisco con estas propuestas, con esta apertura, con este modo de expresarse, con este lenguaje, es realmente un momento de una gran alegría. Vos usaste una palabra que me parece que es muy significativa, que es esperanza, ¿no? Es una virtud sin la cual no se puede vivir, porque aquel que no espera está como paralizado, como muerto. Y es verdad, yo creo que la iglesia estaba necesitando este ventarrón de esperanza en líneas generales. La iglesia pasa siempre, en la historia ha pasado por momentos muy difíciles y por momentos como de esplendor. Veníamos en un momento muy complejo, sobre todo la opinión pública no tenía una visión. Quizás los que estamos adentro sabemos estas cosas, ¿no? Sabemos que hay muerte y resurrección en la iglesia. Pero para el mundo en general, esta visión esperanzadora era como necesaria. Y por eso uno tiene que pensar que realmente el Espíritu Santo existe, ¿no? Porque a veces le atribuimos todo a un hombre, pero ese hombre está animado por el Espíritu Santo, ¿no? Sí, claramente. A ver, yo la primera impresión que tuve, así como de sensaciones a partir de escucharlo a Francisco, es este Papa está queriendo devolverle a la iglesia a Jesucristo. Y entiéndase en el contexto en el que lo planteo, ¿no? Una iglesia que vamos construyendo nosotros, que vamos armando nosotros, y que a veces se va desfigurando un poco, porque la construyen hombres, la construimos cada uno con sus límites, y que justamente lo que hace Francisco es volver a retomar los evangelios, volver a retomar la enseñanza de Jesús, como dice él después, últimamente, en lo que es la carta de Cuaresma, ¿no? El estilo de Dios en Jesús, y va mostrándonos nuevos caminos para renovar las cosas, ¿no? Usted nombraba recién el tema de la esperanza, y yo creo que es importante a veces que podamos distinguir entre ser esperanzados y ser esperantes. ¿Vieron que cuando A ver, ¿qué quieres decir con esto? Vamos a ver. Claro, esperante a veces se usa como término para las personas que estamos por heredar. Entonces, ¿a qué se dedica este? Es esperante. ¿Qué espera? Que se mueran los viejos. Entonces vamos a esperar a que se mueran los padres, porque yo sé que cuando se mueren mis padres voy a heredar lo que... ¿Y de qué trabaja? De esperante, espera. Espera que otro lo haga, espera que las cosas sucedan, espera que vengan nuevos vientos, espera... Y tengo la sensación de que por lo menos mirando la intervención que uno ha tenido en la iglesia, en lo que a mí me toca por lo pronto, muchas veces estamos esperando que sucedan las cosas. Y esperando que sucedan las cosas no suceden. Las cosas suceden si alguno levanta el guante y dice, vamos a ponernos en marcha. Y para todos los que estábamos un poco incómodos siendo esperantes, Francisco es una inyección de esperanza, porque es lo que mueve a la acción. Está bien, creo que es una muy buena distinción. La esperanza tiene una dimensión, digamos,
respecto del que espera, ¿no? Que somos nosotros, pero también tiene una dimensión de parte de Dios, ¿no? Yo una vez en este programa lo he dicho ya, pero hace mucho tiempo un teólogo se planteó esto. Bueno, nosotros esperamos en Dios. Ahora, Dios se puede esperar algo de nosotros, ¿no es cierto? Este es la otra dimensión de la esperanza. Yo me imagino, me pongo, por ejemplo, en el lugar de Francisco, ¿no? Cuando lo eligieron papa, se habrá planteado, seguramente se ha planteado, ¿qué está esperando Dios de mí, no? Y claro, él dice, con mi fuerza solo, es que es el drama de todos nosotros, porque ni vos como marido, ni como padre, ni yo como obispo, podemos confiar nada más que en nuestras propias fuerzas. Justamente los cristianos, yo creo que la gran diferencia que hacemos, que establecemos, es que podemos confiar que hay un espíritu que trabaja en nosotros y esperamos en ese espíritu para poder ser nosotros esperanza de los demás, ¿no? Claro. Creo que en el caso de Francisco está claramente demostrado. Él se ha constituido en factor de esperanza de muchos, pero porque supo esperar él también del espíritu, ¿no? Sí, y porque va mostrando con gestos que la esperanza no es vana también. Porque, a ver, en esto de la espera hay como dos modos de esperar. Hay una espera que es más pasiva y una espera que es activa. Y en la espera activa se sigue esperando, pero se prefigura la presencia del otro, ¿no? Para ir a un ejemplo, yo puedo esperar en mi casa que venga alguien sentado en un sillón, o puedo esperar preparando la comida, preparando la mesa. En la primera espera es una espera estática donde, bueno, dejo que transcurra el tiempo. Con más o menos alegría dejo que transcurra el tiempo. Y en la otra estoy comprometido con el resultado. Entonces, si bien no voy a acelerar el tiempo en el que llegue la visita, voy a ir prefigurándome, saboreando la visita y haciendo cosas en consecuencia. Entonces yo creo que lo que nos propone, o por lo menos lo que me significan a mí las palabras de Francisco, es pónganse a trabajar mientras esperan. Pónganse activos, porque ustedes haciendo, porque ustedes dando pasos, porque ustedes comprometiéndose, a su vez, mientras son esperanzados, son signo de esperanza. Está muy bien. Y ya que está, vamos a poner un ejemplo de lo que está pasando en la diócesis con el obispo actual, que es Monseñor Ojea. Oscar, cuando llegó a la diócesis, planteó toda una renovación de carácter misionero, ¿no es cierto? Las famosas misiones seguramente la gente sabe, pero el obispo actual va a una estación de tren en algún momento determinado con sacerdotes, diáconos, con otras personas para bendecir a la gente. Espera que llegue el tren y se anuncia activamente, estamos bendiciendo a la gente. Es decir, una iglesia que sale a entregar esperanza a los demás, ¿no es cierto? Bueno, ese ejemplo misionero me parece que es muy, muy práctico para visualizar cómo se va interpretando lo que Francisco trajo, y además cómo Francisco también llevó de acá, de la Argentina, algunas cosas que él fue el autor, pero también la iglesia argentina. Es decir, nosotros, lógicamente como argentinos, estamos con un cierto orgullo de que tenemos un papa que es argentino. Pero podemos decir, este orgullo no es un orgullo vano. Es decir, la iglesia de la Argentina tuvo muchas actitudes, mucho desenvolvimiento espiritual y misionero, que Francisco lo fue como canalizando, y ahora como papa lo puede expresar. Esto es una maravilla, ¿no? Sí, yo no conozco en detalle lo que fue la vida de los papas anteriores, pero conociendo lo que fue la de Francisco, lo que fue su ministerio y lo que fue su entrega pastoral, sabemos que Francisco lleva al lugar de mayor servicio de la Iglesia toda una experiencia de servicio y toda una experiencia de presencia y de compromiso. Esto que parece una cosa anecdótica, que es el Papa hasta antes de ser Papa viajaba en subte, en realidad no es folclórico ni un adorno, es un Papa que hasta antes de ser Papa estuvo entre medio de la gente y sigue haciendo la opción por estar entre medio de la gente. Y esto que usted contaba del gesto misionero que organiza el obispo Oscar, es notable porque nosotros, dentro de la estructura, dentro de la organización de la Iglesia, no tenemos todavía la dimensión de lo que significa para las personas. Y me parece que este es otro de los signos fuertes de hoy de Francisco, que Francisco, con sus propuestas y con sus gestos, está siendo pastor de los que todavía no reconocen pastor. Eso que decís es bastante clave, y lo vuelvo a traer el ejemplo anterior. Por ejemplo, una persona que viaja en tren
nunca por ahí se sintió que formaba parte de una iglesia, Sí. porque la iglesia tenía algo para decirle. De golpe se encuentra con que la iglesia está en la estación, está en el andén, y que le invita. Y bueno, y esa persona ya tiene un cierto sentido de pertenencia, aunque sea mínimo, a la iglesia. Y ahí está la gran preocupación, ¿no? Fíjate, esto por ahí los fieles lo van a ir entendiendo. No es que ya no haya que ir a misa los domingos, pero sin lugar a dudas hay feligreses que tienen un concepto de lo que es la Eucaristía, es esa iglesia más eucarística, más sacramental, y hay fieles que solamente bautizan a sus hijos, que alguna vez quieren ser que se les bendiga las casas, ¿no es cierto? Todos son fieles, todos son miembros de la iglesia, y esto es lo que me parece que Francisco está queriendo mostrar, y la iglesia en general está queriendo mostrar, ¿no es cierto? Esa amplitud, ese recibir a todos, ese abrir los brazos para que todos se sientan partícipes de esta iglesia, ¿no es cierto? Sí, y en la experiencia de los gestos misioneros se nota mucho. Yo tuve la gracia de poderlo acompañar en las veces que lo hace en Martínez a Monseñor Oscar, y los otros días me preguntaban, ¿no? Pero la gente que se acerca a recibir la bendición es únicamente gente que no va a misa. No, todo el mundo viene a recibir la bendición. O sea, a veces nosotros, sin darnos cuenta, fuimos privando a todos nuestros hermanos de la riqueza de la iglesia, pensando que la riqueza que podíamos ofrecer era algo mucho más fastuoso de lo sencillo de el estar cerca, del abrazar, del escuchar, del bendecir, ¿no? del decir el bien de Dios para el otro. Bien, en este primer bloque lo hemos tomado a Francisco como un papa de esperanza. Piensen ustedes, a ver, ¿qué otra cualidad ven en el papa que le llama la atención? Tiene muchas, pero ¿cuál le llama la atención a ustedes? Y en el segundo bloque vamos a seguir hablando de estas cosas. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Bueno, y continuamos con Monseñor Casareto charlando hoy de esta alegría que es la presencia y la vida del Papa Francisco entregada a este ministerio que renueva como obispo de Roma, como le gusta hacerse llamar a él. Yo digo una cosa, la gente habrá pensado en interín alguna cualidad del Papa, vamos a saber, ¿no? En fin, sería bueno saberlo. Pero sería bueno saberlo. No sí. podemos. Pero sería bueno saberlo y porque realmente genera muchas cosas y despierta muchas cosas. Y yo estuve pensando también y levanté el guante de lo que usted planteaba y se me ocurrió una característica que es una de esas distintas a las que habitualmente escuchamos de él, porque el Papa está mirando la Iglesia y mirando el ser cristianos y proponiéndonos ser cristianos con un profundo espíritu crítico también, que esto entre nosotros es bastante difícil de ver y de apreciar. Un espíritu crítico que va teñido de un montón de características muy particulares, pero que no deja de revisar detalles y de hacernos mirar cada uno de los detalles de nuestra vida, ¿no? A ver, cuando hablas de un espíritu crítico, aclararlo un poquito más, porque claro, el espíritu crítico uno tiene respecto de tantas cosas. Uno va haciendo crítica en la vida, va haciendo discernimiento, qué está bien, qué está mal. ¿Usted referís a la mirada que el Papa va teniendo de la misma Iglesia o del mundo? ¿Qué te estás refiriendo cuando hablas del espíritu crítico del Papa?
Yo veo y leo en muchos de los conceptos que él intenta instalar, porque aparte tiene esta cuestión de un excelentísimo comunicador que instala los temas, que nos dice cosas que son cosas fuertes. Qué sé yo, por ejemplo, acá me hice un pequeño apunte, habla de audacia y creatividad, habla de repensar objetivos, estructuras, estilos y métodos. Habla de ser generosos y valientes para aplicar, por ejemplo, en el caso de la exhortación apostólica, para aplicar sus sugerencias. Habla de romper esquemas aburridos, habla de que estamos encerrados, habla de que estemos abiertos y que seamos creativos. Habla de no dejar las cosas como están. O sea, claramente nos habla a todos nosotros desde la cercanía de quien conoce nuestros límites, ¿no? Está bien, sí, está bien. En ese sentido está muy claro y él lleva toda la experiencia de sus años, bueno, tiene su largo recorrido, además no nos olvidemos, él tiene una formación jesuítica, y la formación de los jesuitas, la característica de ellos es lo que San Ignacio llama el discernimiento. ¿Discernimiento qué quiere decir? Es ir analizando la realidad y ver cómo se manifiesta Dios en esa realidad y cómo se manifiesta el espíritu del mal, ¿no es cierto? Así, ir separando el bien del mal y obrar en consecuencia a lo que hace bien, a lo que le hace bien a los otros. El objetivo del cristiano es el amor y por lo tanto uno tiene que estar orientando siempre la vida hacia el amor, entonces ir viendo en la misma realidad cómo se van manifestando los signos del amor y los signos del bien y los signos del mal, ¿no? Es evidente, por ejemplo, ahora que tenemos todo este tema de la droga, que bueno, no vamos a hablar hoy de eso, pero bueno, ahí hay una clara acción del mal espíritu que está como tomando el corazón de los jóvenes, ¿no? Y frente a eso, ¿qué? Bueno, frente a eso, una reacción, una iglesia dormida, por ejemplo, como decíamos, no puede reaccionar frente a la droga, ¿no? Fue una alerta que, por gracia de Dios, pudimos poner los obispos hace poco tiempo en el país, diciendo, este es uno de los problemas más serios que tiene la Argentina, ¿no? Fue un gran despertador. Esto lo veíamos justamente porque la iglesia tiene esa llegada a los barrios, a la realidad de la gente, ¿no? Está bien. Sí, sí, y en este contexto él nos va haciendo propuestas que a su vez acompaña con gestos, y un poco en la línea de lo que charlábamos el bloque anterior, que era el ser signos de esperanza a partir de ponernos en camino. Él hace pequeños gestos que significan cosas muy importantes. Cuando el Papa habla de la pobreza y habla de la austeridad y habla de la prudencia en la administración de los bienes, una cosa es si usa los zapatitos colorados y otra cosa es si no los usa. Y el Papa no los usa. Una cosa es si se sienta en el trono que se sentaba antes y otra cosa es si cambia su trono. Y estas cosas son cosas que la gente percibe. Cuando pagó el hotel de Santa Marta, porque fue y pagó su hotel, eso fue programático de su pontificado. Aunque para nosotros, capaz haciendo otra lectura, que intentamos hacer tener otra mirada, buscar una teología, ahí hay una teología. Hay una teología que es la teología de Jesús, que con los gestos se construye el sentido de lo que uno termina tratando de expresar, ¿no? Entonces, esta mirada crítica que él tiene, que también es la mirada crítica que expresa con una profunda ternura, porque es misericordioso, es tierno, pero firme. Y nos muestra caminos, nos dice gestos. Y ha dicho claramente que uno tiene que tener grandes miras en la vida, pero que esos grandes objetivos en la vida se llega a través de las pequeñas cosas. Y esto es una enseñanza para cualquier persona, ¿no? Cualquier persona que está construyendo su familia, un joven que está construyendo su vida. Uno tiene que tener grandes ideales en la vida. En fin, Dios quiera que todos podamos tener grandes ideales en la vida, pero a esos grandes ideales se llega a través de las pequeñas cosas bien construidas, ¿no es cierto? Y entramos, porque vos, el primer bloque, planteaste toda esta dimensión así importante. En el segundo bloque estás hablando del sentido crítico, ¿no es cierto? El primer bloque, la esperanza, el sentido crítico. Me gustaría poner a mí una de las características que yo veo con tanta fuerza en Francisco, que interpreta la iglesia de hoy, que es la misericordia, ¿no es cierto? Es decir, Francisco claramente ha dicho el centro, porque esto es una cosa que muchas veces ocurre a todos, cuando estamos construyendo algo,
podemos confundir la construcción como tal y detenernos mucho en la construcción y no mirar el fin, ¿no? La iglesia no está para sí misma, la iglesia está para el mundo. Y el mundo hoy necesita mucha más la misericordia de Dios. Tiene que llegar más esa misericordia a plasmarse en la gente, ¿no? Es bien conocido, pero esto que ha dicho del famoso hospital de guerra, ¿no? Está muy bien, es un hospital de campaña donde vamos nosotros tratando de curar las grandes heridas de la gente, y esto es lo que el mundo necesitaba, ¿no? Yo creo que esta dimensión de la misericordia es una de las cosas que más ha calado en la gente, ¿no? Sí, porque la siente posible. Tengo la impresión de que Francisco expresa que esa misericordia no es una misericordia predicada ni dicha, sino una misericordia que se puede sentir como auténtica misericordia, como una iglesia que puede estar verdaderamente al lado de los que sufren, y que el que sufre soy yo. Francisco habla en algún punto en primera persona a cada corazón, ¿no? Y fíjese que hace justamente en el mensaje de Cuaresma, él cuando retoma, habla de los 3 tipos de miseria que hay, ¿no? De la miseria espiritual, de la miseria moral y de la miseria material. Creo que la novedad que aporta en esto es decir, no vamos a tratar de transmitir un mensaje de misericordia solo a los que padecen la miseria material, que es como la miseria más marketinera, porque es la miseria que más se ve, la que está más expuesta, sino que dice, tenemos que también pensar en las miserias espirituales y en las miserias morales. Que si uno hace una lectura profunda del mensaje de Cuaresma, que recomiendo especialmente, nos lo recomienda nuestro obispo Oscar, y lo recomiendo especialmente que si tienen acceso lo puedan leer, cuando él hace este recorrido se da cuenta cómo la miseria espiritual acarrea una miseria moral, y la miseria moral termina desembocando en este rostro desfigurado del hombre, ¿no? Toda esa lectura que la hace sin juicios, la hace sin correrse del lugar de estos brazos abiertos, y la hace expresando una profunda misericordia para la conversión, ¿no? Así que es muy claro lo que plantea. En realidad, tenemos que decir que Francisco retoma, porque ya teníamos en Juan Pablo todo el tema de la misericordia muy importante. Benedicto, que claro, fue un papa que llegó menos, digamos, por su modo de ser, pero las cosas que ha escrito son extraordinarias. Benedicto tiene escrito una vida de Jesucristo que es una maravilla, son 2 tomos, y yo diría que la clave de esos 2 tomos es la misericordia del Señor, ¿no es cierto? Porque fijémonos, desde el punto de vista de la catequesis, es un Dios que se hace hombre para mostrar cómo nos ama Dios. Todo lo que significa la encarnación y la redención de Jesucristo es mostrarnos cómo nos ama Dios. Entonces traer toda la misericordia de Dios a la tierra, ¿no? Esto es algo extraordinario, es la encarnación, ¿no? Bueno, son tantos temas, pero claro, bueno, me detengo un poquito en esto porque muchas veces la gente me dice, Jesucristo, pero es un hombre, es Dios. No, es el Dios hecho hombre. Ahora, ¿a qué Dios se le puede ocurrir hacerse hombre, no es cierto? Esto es extraordinario. Sí. Esto es la clave del cristianismo, ¿no? Y entonces se hace hombre porque quiere con gestos humanos mostrarnos cómo es Dios. Como Él es Dios lo puede hacer. Por eso decimos, la religión cristiana es una religión religiosa, viene de arriba hacia abajo, viene de Dios hacia nosotros, ¿no? Bueno, vamos viendo qué otro aspecto de la misericordia, un aspecto final de la misericordia se te puede ocurrir, algún hecho de vida quizás que vos hayas experimentado en Cáritas, ¿no? Sí, la gente reconoce los gestos pobres que nosotros hacemos, los reconoce como la presencia de Dios en sus vidas. Y esto lo experimentas mucho en las obras de Cáritas. El abrazo dado al no abrazable, la mirada hecha con franqueza al no mirable, el amor expresado al no amable, al no pasible de ser amado, es una expresión concreta de la misericordia y del amor de Dios. Y creo que esa es la oportunidad de los pequeños gestos que tenemos nosotros como Iglesia para hacer, y la insistencia del Papa Francisco en que renovemos las ganas de hacer, ¿no? Yo lo viví personalmente, habiendo recibido el abrazo y habiendo tenido la oportunidad de darlo. Así que creo que si vamos construyendo
nuestro seguimiento de Francisco, a partir de estos pasos que nos animemos a dar, el mensaje va a ir llegando cada vez más. Y además a Francisco lo que más le gusta, lo que más quiere él, es que a través de su persona aparezca Jesucristo, porque a veces podemos hacer una especie de papología y eso no está bien. El Papa es un Cristo en la tierra y el que tiene que aparecer a través de su persona es Cristo, como tiene que aparecer Cristo a través de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima.